tropomiosina precisamente forme un complejo con la troponina T para que se libere precisamente el filamento delgado, que es la actina, y este se pueda acoplar precisamente con el filamento grueso, que es la miosina. Y ahí se da precisamente que se entrecrucen los dos filamentos, y una vez que se cruzan, se da el acortamiento muscular. Pero ¿qué pasa con la troponina I, que se quedó ahí libre? Dice, bueno, pues ustedes ya formaron parejas, ¿y a mí qué? Y como él no tiene con quién formar pareja, bueno, pues les echa a perder la fiesta. Ya, bueno, pues ustedes ya se formaron parejas, pues ahora yo lo que voy a hacer es separar precisamente a la tropomiosina de la troponina T para que vuelva a fijarse la tropomiosina a la actina. Y una vez que la tropomiosina vuelve a quedar libre, jala la actina y la separa de la miosina. Y es así como la fibra muscular, después de haberse contraído, se vuelve a relajar. ¿Y qué pasa con una vez que la tropomiosina se acopla con los filamentos de actina? Pues la troponina T queda libre y también la troponina C se separa del calcio y el calcio se regresa al interior del retículo sarcoplasmático y todo vuelve al inicio. Estas tres troponinas vuelven a estar solas. Entonces, eso es lo que pasa con el proceso de relajación. Entonces, para que se vuelva a contraer la fibra muscular requiere otro estímulo, otra vez que otra acetilcolina se acople al receptor precisamente nicotínico de la fibra muscular, permite la entrada de otro sodio y vuelve otra vez a desencadenarse la despolarización, se libera el calcio, se formen estos complejos y la tropomiosina se ocupe con la troponina T y vuelva a liberar otra vez a la actina para que se acople con la miosina y se vuelva a dar otra contracción y así sucesivamente. Entonces, estos fenómenos ocurren repetidamente en cada uno de los sarcómeros y para que se puedan dar estos procesos, para que se pueda dar la salida del calcio, para que se pueda dar la estimulación o el movimiento de sodio, pues se requiere energía, se requiere ATP. Para que se movilice el sodio, para que se movilice el calcio, se requiere ATP. ¿Y ese ATP de dónde viene? Pues precisamente de la misma célula, de la mitocondria. Entonces, la contracción muscular es uno de los elementos, de las funciones que requiere ATP, que requiere energía para poderse dar. Y vean otra vez, volvemos a tocar al calcio. No solo vean, el calcio es importante para que la vesícula sináptica libere, precisamente como veíamos aquí, aquí juega un papel importante el calcio para que se dé la liberación de la vesícula sináptica, que la vesícula sináptica libere la acetilcolina, pero también juega un papel importante para que se dé el complejo. Una vez que se libera del retículo sarcoplasmático y la fibra muscular, pues forma el complejo con la troponina C para que se inicie la contracción en la fibra muscular. Ve la importancia que tiene el calcio, precisamente, no solo en la liberación de neurotransmisores, sino también en la contracción muscular. Entonces, vean la importancia, porque gracias al calcio, pues estamos vivos, porque el calcio nos ayuda a la contracción muscular y si no se contraen los músculos, pues no vamos a respirar. Nosotros respiramos porque hay contracción muscular. No crean que uno respira porque hay gran cantidad de oxígeno. Una persona, yo le puedo infiltrar en el cuerpo un relajante muscular y le puedo conectar 3 tanques de oxígeno y saturarlo al 100, a ver si sigue vivo. La persona se va a morir. ¿Por qué? Porque no se va a dar los fenómenos de contracción y relajación muscular. Pues una persona vive gracias a la contracción muscular, no a que hay gran cantidad de oxígeno en el medio ambiente, ¿no? Eso pasa a segundo plano. ¿Dudas o preguntas? Doctor, Dígame. entonces lo mismo es lo que pasa con ahorita la enfermedad del COVID-19, pasa por que le falta oxígeno a base de que se disminuye lo que es la respiración de los músculos. Bueno, aquí el oxígeno tiene doble función, porque el músculo se debilita, definitivamente no hay contracción,
Pero el problema es que el oxígeno es una fuente importante no solo para, en este caso, pues formar energía. Entonces ahí es un proceso obstructivo. La neumonía, que es lo que normalmente la causa de muerte del COVID y que pues en algunos casos lo reportaron mal, todo paciente que fallecía decían pues era neumonía, pues sí, pero neumonía lo generan muchos agentes virales, muchas bacterias. Entonces no porque había virus en este caso, el COVID-19, el SARS-CoV-2, no todo era eh, este virus. Sigue habiendo muerte por influenza, por neumonía, por estreptococo, por meningococo, que también generan neumonías. Entonces, la neumonía es un proceso inflamatorio a nivel bronquial, a nivel del bronquiolo, a nivel del bronquio, que normalmente que hay una restricción del diámetro del bronquiolo y un incremento en el moco, precisamente la mucosa bronquial, y esto genera un proceso obstructivo. Entonces, si el bronquio se reduce de tamaño, pues no va a pasar el oxígeno. Pues si no pasa el oxígeno, pues ese oxígeno se requiere, sobre todo ¿para qué? Para que pues se transforme en energía, porque ese oxígeno pues forma parte importante para que llegue a la mitocondria. Cada oxígeno, cada molécula que nosotros inspiramos de oxígeno pasa a la sangre. Después de que viaja en el aparato respiratorio va a pasar a la sangre y de la sangre va a llegar a cada una de nuestras células. ¿Y a dónde va a ir ese oxígeno? Pues a la mitocondria para los procesos oxidativos precisamente. Entonces requiere oxidar y formar la energía que va a ayudar precisamente también a la contracción muscular. El músculo se requiere que se contraiga, pero requiere también energía para que se dé el proceso. Entonces, una persona con un proceso neumónico, pues no va a tener la energía suficiente para la contracción muscular. Aparte, el músculo se va a debilitar porque no va a tener la fuerza para contraerse. Entonces, son problemas, sobre todo, tanto musculares secundarios como problemas ventilatorios. Ok, bueno, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí otra manita levantada. Doctor, Dígame. yo le quería preguntar, cuando una persona sufre de embolia, ¿se contraen los músculos o qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que No, hace que se contraiga? que se contraen los músculos. Bueno, yo creo que a lo mejor ahí está confundiendo el término. Porque el músculo cuando se mantiene la contracción se llama espasmo o espasticidad. Y esa es la alteración muscular. Cuando hablamos de embolia, estamos hablando de la formación precisamente de un coágulo o de una placa ateromatosa que obstruye un vaso sanguíneo. Entonces, el problema es que a lo mejor, yo aquí lo voy a dibujar a ver si lo alcanza a visualizar. Yo puedo poner aquí una arteria. Y al momento en que esa arteria presenta una lesión, normalmente lo que busca las plaquetas es reparar, decir, bueno, pues aquí hay una ruptura, hay una ruptura parcial de la arteria, las plaquetas van a generar un coágulo, un tapón plaquetario y se forma un coágulo aquí para evitar la salida de la sangre. Pero ¿qué pasa? Que a veces este coágulo se desprende y aquí no pasa nada en esta arteria, porque aquí sigue pasando la sangre, aunque sea en menor cantidad. El problema es de que este coágulo, este trombo, se desprende y las arterias conforme van dividiéndose, van pasando de lo proximal a lo distal, las ramas van haciéndose más delgadas y a lo mejor si aquí obstruía parcialmente, en esta parte más distal, pues ya van a obstruir en su totalidad el vaso y aquí se va a quedar atorado el coágulo, lo cual va a provocar que la sangre ya no vaya a fluir a la parte distal de esa arteria. Entonces ya no va a llegar la sangre a ese segmento. Lo que va a hacer ahí es que, por ejemplo, todos los músculos que recibían la sangre de esa arteria, pues van a sufrir de hipoxia, no le va a llegar ni oxígeno ni nutrientes. Y si eso no se revierte, pues el músculo se muere, se necrosa. Entonces no se mantiene ahí en contracción y en relajación, pues se muere automáticamente la fibra muscular y todos los tejidos que reciban, que reciban nutrientes y sangre y oxígeno de esa arteria. Entonces, eso es lo que pasa cuando hablamos de la embolia. Entonces, hablamos de un coágulo o de una placa ateromatosa formada por lípidos, por calcio, por células epiteliales eh, que obstruyen precisamente una arteria.
Entonces, eso Ah, genera ya. precisamente que la parte más distal a la arteria obstruida, pues no reciba sangre, que puede ser muy grave, sí, porque puede obstruir una arteria coronaria del corazón y eso provocar un infarto, una insuficiencia cardíaca, puede obstruir una arteria principalmente de un pulmón y provocar que el pulmón se colapse, puede provocar una Mm. telectasia, una tromboembolia pulmonar, como se conoce, o puede llevar esa arteria al cerebro y generar un evento vascular cerebral y puede ser grave, puede llevarlo a la muerte la persona. O puede ir a una arteria, decir, de un dedo, y ese dedo de la parte distal, pues probablemente si no se modifica la circulación, se va a empezar a poner morado, azul, que no tiene buena oxigenación hasta que se necrosa. Ah, ¿Alguna otra, muchas gracias, doctor. de nada, alguna otra duda o pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vemos también en el músculo cardíaco que es algo muy similar a la contracción que se da en la fibra esquelética. Es lo mismo realmente, nada más que tiene un sistema de conducción pues autónomo. Y aquí vemos algunas diferencias entre el músculo liso, el músculo cardíaco y el esquelético. Realmente las diferencias importantes se radican entre el liso y el esquelético, que en este caso, el esquelético, pues este músculo nosotros sí podemos movilizarlo sobre todo a control, es voluntario, mientras que el cardíaco y el liso no son voluntarios, son involuntarios, pero de los tres, el único que tiene capacidad de regeneración es el liso. Vean, el músculo esquelético se puede hipertrofiar, el cardíaco también, pero el liso no solo se hipertrofia, sino también hay una hiperplasia. Y cuando hablamos de hiperplasia, quiere decir que se pueden formar más células a partir de las mismas que ya están. Entonces, el único músculo que se puede regenerar es el músculo liso. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de división, de mitosis. Vean, el músculo estriado, esquelético, no tiene capacidad de mitosis. Si no se dividen las células, ¿cómo se van a formar más a partir de una? La única que tiene capacidad de mitosis es el músculo liso. Entonces, todas las estructuras que tienen músculo liso, como los vasos sanguíneos, si se regeneran. Decir, bueno, pues es que me corté y me quitaron un pedazo de un vaso sanguíneo, bueno, pues ese tejido poco a poco va a ir recibiendo otra vez ese flujo sanguíneo porque se va a formar un nuevo vaso sanguíneo. Va a lo que se llama neovascularización. Se forma un nuevo vaso sanguíneo, una nueva arteria, va a ir creciendo poco a poco para darle el flujo sanguíneo a ese tejido que lo requiere. Entonces es el único que tiene capacidad de regeneración. En el caso de el esquelético está limitada. Normalmente las células satélites tratan de contener la lesión, pero normalmente la capacidad de respuesta pues es mínima y la resolución es con tejido fibroso, mientras que el tejido cardíaco no, o sea, no tiene condiciones que pueda regenerarse, por lo cual si se necrosa la fibra cardíaca, pues hay falla, hay insuficiencia cardíaca y lo único que requiere pues es un trasplante cardíaco dependiendo del número de fibras que presenten daño. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar de presentar este material y vamos a continuar con los elementos formes de la sangre. Ahora vamos a pasar al tejido conjuntivo especializado y vamos a pasar a los elementos formes de la sangre. Les comparto rápidamente la información. Vean, dentro de los vasos sanguíneos circula precisamente entre 5.5 y 5 litros de sangre. Es decir, bueno, pues toda la sangre son glóbulos rojos, ¿no? Yo les decía precisamente hace unos minutos,
De una persona de aproximadamente 70 kilogramos y unos, de unos 70 kilogramos y unos 70 metros, 1.70 metros, pues una persona en promedio, les digo, está formado por su 60% de agua, del cual les decía equivale precisamente a 42 litros. De esos 42 litros, de ese 60%, el 40% está dentro de las células, que son 28 litros distribuidos. Pero ¿qué pasa con los otros 14 litros? Pues esos están fuera de las células, en el espacio extracelular. Y el espacio extracelular, parte de ese espacio extracelular son el espacio intravascular. Porque una cosa, y déjenme aquí, voy a adelantar tantito nada más la imagen para poderles dibujar algo. Aquí en esta imagen se los voy a poner para entrar de lleno a estos elementos formes. Déjenme seleccionar otro color diferente al rojo porque si no, no se va a ver. Entonces, una cosa es el agua que esté en la célula. Yo les decía, en todas las células, el total de agua son 28 litros. Aquí hay dentro de todas las Disculpe, células. profe. Dígame. Yo no veo cuando empieza a dibujar. Ok, ahorita lo pongo entonces en lo que es, se voy a dejar guardado este material. Déjenme dejar de presentar les voy a compartir otro para que lo puedan ver. Normalmente yo tengo otros materiales, normalmente que a veces hago las introducciones y a veces no pongo otros materiales porque es muy rápido el punto que voy a dar. Entonces siempre trato de adentrarme al tema haciendo una introducción, pero déjenme, les comparto ese material. Se llama balance hídrico, que es también que conozcan sobre todo cómo está distribuida el agua en nuestro cuerpo, porque quiero llegar a esa parte, el espacio intravascular. Pero llegamos de esa manera. Vean, les voy a compartir ese material. Ahorita regresamos a ese otro. Déjenme nada más ver dónde está ese material, porque luego entre tantos materiales que tengo aquí, me pierdo de dónde están cada uno. Aquí está ya. Muy bien. Ya se está cargando, ¿eh? Y ahí lo explico, porque ahí está la imagen. Entonces ahí para que lo puedan ver todos. Vean. Les digo, el agua es un elemento importante en el cuerpo. Ya decíamos que en las células se encuentra en el citoplasma y se encuentra en la vacuola, en ese organelo que se encarga, pues es como una cisterna de agua. Es como el famoso rotoplas. Ahí está, guardando gran cantidad de agua por reservas, por si se necesita. El agua en la Tierra puede estar en 3 estados, vean, líquido, sólido y gaseoso. Y hay características físicas y propiedades químicas. De las físicas, pues es las 3 formas en las que se puede encontrar los 3 estados de la materia. Las características que es incolora, inolora, insípida, su densidad, vean el punto de congelación a 0 grados, el punto de ebullición a 100 grados. Esto va a variar, porque este es el agua como tal, pero si yo le agrego algún soluto, pues esto modifica los puntos de congelación y los puntos de ebullición. Pero también hay propiedades químicas. El agua puede reaccionar con óxidos ácidos, con óxidos básicos, reacciona tanto con metales como no metales y también se une sobre todo con las sales formando hidratos de carbono. Entonces hay una interacción del agua, pero ¿qué funciones cumple el agua en nuestro cuerpo? Una de las funciones es la función bioquímica, porque gracias al agua y en ella participa en la formación de los procesos metabólicos. Ahí es donde se lleva en el agua del citoplasma, se llevan los ciclos importantes, por ejemplo, el ciclo de la beta-oxidación, para el inicio precisamente de la oxidación de los ácidos grasos libres. También tiene una función termorreguladora porque ayuda a regular la temperatura corporal. No solo el agua, porque el agua, pero también los lípidos. Una persona con mayor tejido graso termorregula más que una persona de complexión delgada. Entonces, ¿por qué? Porque parte de los lípidos son fuente energética para formar energía y ayudar a la termorregulación. Pero el agua también termorregula. ¿Por qué? Porque
pues se puede, mediante la evaporación a través de la piel, a través de la transpiración, se pierde agua. ¿Cuánto se pierde a partir de la transpiración? Pues realmente las pérdidas insensibles pues son aproximadamente 350 mililitros. Es decir, bueno, pues una parte de la transpiración y otra de la sudoración, que no es lo mismo, ojo. Una cosa es cómo se evapora el agua a través de la piel, a través de la temperatura ambiental, cómo se regula con la temperatura corporal, y otra cosa es el sudor, que es la liberación precisamente de las glándulas sudoríparas, que es completamente diferente. Ahora, la función de transporte también es importante porque facilita el movimiento de nutrientes, sobre todo al interior de la célula, pero también la salida de desechos, cosas que pues no necesita la célula. ¿Cómo se distribuye el agua en el cuerpo? Pues depende de muchos factores. El más importante es la cantidad de tejido adiposo. Entre mayor tejido adiposo tenga la persona, menor composición de agua va a tener, menor cantidad de agua. Entre menor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de agua. Pero si ponemos en un promedio, precisamente, el 60% de la composición del ser humano es agua. En las mujeres hay un promedio de 50. Aquí es un porcentaje porque realmente en el caso de la mujer hay una mayor estructura de tejido adiposo, sobre todo en el caso de la región del muslo, en la región de la cadera, en la región de la glándula mamaria es tejido graso, pero es una diferencia mínima. A veces depende más de la obesidad, del sobrepeso, y aquí no varía de género, varía de la persona. En el embarazo incrementa el volumen de agua, sobre todo porque hay ciertos factores, por ejemplo los estrógenos, que incrementan durante el embarazo al ser hormonas, sobre todo que derivan de la síntesis del colesterol, eh, normalmente ayudan, al igual que los mineralocorticoides, que la aldosterona, regulan precisamente la absorción de agua a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón, por lo cual absorben más agua de la que se iba a eliminar, la regresan al espacio intravascular y retienen sodio y retienen agua. Por eso una mujer durante la etapa gestacional a veces se le edematizan los miembros pélvicos o presenta edema generalizado. Y bueno, es que se hincha mucho del cuerpo, está reteniendo líquidos por la acción de los estrógenos, porque incrementan. Pero eso es parcial, no es tanto, o sea, no es grave. Vean, en relación a la edad, también varía. Vean, un recién nacido está compuesto por mayor cantidad de agua. Si es prematuro, pues es más agua la que compone, vean, el 80% del peso. Ya conforme va avanzando en meses, va modificándose hasta que normalmente, pues el promedio son 60% del peso corporal. Vean, en un adulto, el 50 al 60%, y en un adulto obeso, vean cómo baja. La persona con obesidad tiene menor concentración de agua. Entonces, y un adulto mayor, bueno, pues si cursa con obesidad, todavía contiene menor de 40%. Vea la diferencia en mujeres y varones. Realmente en la etapa infantil y en el nacimiento, pues no hay una diferencia, es igual. Pero después de la pubertad, por la redistribución grasa y por la acción de los estrógenos en la mujer que empiezan a activarse con la primera menstruación, que se da entre los 10 a 12 años, se da, vean la diferencia, es mínima. La cantidad precisamente de agua es menor en la mujer que en el hombre. Pero se sigue dando esa diferencia, sobre todo después de la pubertad. Pero aquí les digo, pues es una diferencia en base a la redistribución grasa por los estrógenos, pero también depende mucho de la composición corporal de la persona, de la alimentación y de lo que es la obesidad. Y bueno, les decía precisamente que el 60% de nuestro cuerpo en promedio es agua, lo que equivale precisamente a 42 litros. De esos 42 litros, el agua está aquí.
dentro de la célula. ¿Cuántos de esos 42 litros? Pues 28. Precisamente 28 litros están dentro de la célula. Y una parte está fuera. ¿Cuánto es lo que hay fuera de la célula? Pues lo que resta de los 28 para formar 42 son 14, si no me salen mal las cuentas. 14 litros hay fuera de la célula. Entonces, ¿pero en qué parte se encuentra fuera de la célula? Pues acuérdense que cuando hay tejidos que entre una célula y otra hay espacio, y ese espacio entre una célula y otra se llama espacio intersticial, que quiere decir entre las células. No en el tejido epitelial, porque el tejido epitelial ya vimos que las células están pegaditas, que no hay ni espacio ni para respirar, ¿verdad? Como dicen, pero no, que realmente entre otras células, como son las células del tejido conjuntivo, entre las neuronas, en las células del tejido muscular, sí hay espacio entre una y otra célula. Entonces, ahí sí hay líquido, y ese líquido se llama líquido intersticial. ¿Cuánto es lo que está ahí afuera entre una y otra célula? Pues es de esos 14 litros, que es el equivale al 20%, pues se redistribuye, que es lo que pongo aquí. Ahorita vamos a regresar a esto, porque no se me pierdan donde están los tubos de ensayo, porque eso es lo importante, a lo que voy a llegar. Vean, ahí están los compartimentos. Vean, el líquido intracelular se encuentra dentro de los 75 billones de células. Ya les dije que el otro 25 son glóbulos rojos. Entonces, el 40% del peso, del porcentaje total del agua, se encuentra dentro de todas esas células, que es equivalente a 28 litros. Mientras que el líquido extracelular, que constituye el 20%, que corresponde a 14 litros, se divide en estos tres espacios. El líquido intersticial, que es el que está alrededor de las células o entre una y otra. Este espacio y este líquido intersticial corresponde precisamente a el 15%, que corresponde precisamente a 10.5 litros de agua hay entre una célula y otra. Pero un porcentaje precisamente que está dentro del vaso sanguíneo corresponde precisamente al 5% o al 4.9%, que eso equivale precisamente a 3.5 a 5 litros que hay dentro de lo que es el espacio intravascular. Aquí también depende de pues, la altura de la persona, ¿verdad? El tamaño. Entonces, que este espacio intravascular es lo que hay dentro de los vasos sanguíneos, que quiere decir la sangre como tal. Entonces, eso corresponde, quiere decir que 5 litros, de 3 a 5 litros de agua están dentro del espacio intravascular que corresponden a la sangre. Mientras que 1 litro aproximadamente está en otros espacios, ¿como cuáles? Porque ese es el espacio transcelular o líquido transcelular. Está en espacios como es el líquido pericárdico, el líquido pleural, el líquido sinovial, que quiere decir que el líquido que está entre las rodillas, por ejemplo, en las articulaciones, en la cadera, en el codo, en el hombro, en articulaciones móviles, entre las dos pleuras que tapizan realmente la pared torácica y el pulmón, que es el líquido pleural, y el líquido pericárdico que reviste precisamente al corazón, que lo envuelve este líquido. Hay un líquido, una capa que se llama pericardio, y entre el pericardio y el endocardio, en este caso el miocardio, que es la fibra muscular, pues hay un líquido que se llama líquido pericárdico, que lo lubrica. Pero también el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso dentro del globo ocular. Todos estos espacios se llaman líquido transcelular y acumulan, si se junta, aproximadamente es un litro. Por ahí vi una manita levantada, adelante. Profe, ¿este líquido puede llegar a faltar en alguno de estos lugares? ¿O se puede llegar a...? Bueno, aquí depende, no sé de qué lugar usted me quiere hacer referencia. Por ejemplo, de la rodilla. Sí, puede una persona tener a lo mejor una luxación, es decir, de repente la superficie articular pierde la congruencia, se zafa, como dice uno, se le zafó la rodilla o el tobillo, que son articulaciones móviles, y a veces se rompe la cápsula. Realmente las articulaciones son espacios que están separados del medio externo, están cubiertos por una cápsula que normalmente mantiene el líquido ahí, pero si se pierde la integridad de esta cápsula articular,
el líquido se vierte al exterior, se sale, se libera y se minimiza el espacio articular. Entonces se puede perder por un traumatismo o porque alguien de repente administre un líquido, en este caso puncione la articulación y aspire líquido. Es la única manera que se pueda perder. O algún proceso autoinmune. Por procesos degenerativos también se pierde. Por la edad se va minimizando el espacio articular, se va generando una fibrosis, la calcificación del cartílago y se va reduciendo la cantidad de líquido. Es un proceso degenerativo que va acompañado de los procesos biológicos o fisiológicos de la vejez. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, estos líquidos, pues ya vemos ahí 1 litro en estos espacios, en todos estos espacios dentro del globo ocular, dentro de lo que es el sistema nervioso. Vamos a ver el líquido cefalorraquídeo la siguiente semana. Lo que es el líquido pericárdico, pleural, sinovial, que es el de la articulación, que es 1 litro, 3 a 5 litros dentro de los vasos sanguíneos que conforman la sangre y aproximadamente 10 litros entre una célula y otra, en todos los espacios que hay entre las células de nuestro cuerpo. Entonces, así es como se dispone el agua, precisamente. Pero del espacio intravascular, que es a lo que me interesa, dentro del espacio intravascular, que es lo que vemos la sangre, cuando ustedes donan, decir, bueno, pues yo quiero donar sangre. Cuando dona la sangre, la sangre tal vez no la utilicen, pues la persona la utiliza en sí toda. A veces el laboratorio la centrifuga. Y al centrifugarla se separa. El 54% de la sangre, el 54% está conformado por plasma. Y en el plasma el 92% es agua. O sea que ahí está el agua que les comentaba. De esos 5 litros de agua que hay, el 92% está en el plasma. Lo que se sedimenta son los elementos formes que vamos a ver que forman parte del tejido conjuntivo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Son parte de la sangre, no conforman toda la sangre. Solo conforman el 45% total de la sangre, porque más de la mitad está conformada por plasma y el plasma está compuesto por líquido, principalmente por agua, por iones, por electrolitos que van ahí viajando, por minerales, por vitaminas, por nutrientes, por lípidos, por muchas sustancias que van viajando ahí, por proteínas que van viajando en el plasma y que acompañan a los elementos formes de la sangre. Pero vean que los elementos formes no son todos, porque si uno luego dice es que los eritrocitos, pues sí, pero los eritrocitos son parte de la sangre. Puede hacer que la persona requiera nada más de todo lo que le van a transfundir, porque puede hacer que yo digo, bueno, pues yo quiero ser un donante, yo quiero pues a lo mejor donar, no porque tenga a lo mejor un familiar que esté esperando pues un paquete globular, yo quiero donar. Sobre todo sangre, para que si alguien la necesita, bueno, pues se la pongan si es compatible. Pero puede hacer que a lo mejor, pues esa sangre que yo doné, pues se la centrifuguen, porque puede hacer que una persona diga, bueno, pues es que la persona no requiere toda la sangre, tal vez la persona nada más requiere un concentrado plaquetario, y puede hacer que las plaquetas de mi sangre se las pasen a otra persona, o los glóbulos rojos nada más, o a lo mejor un factor de coagulación, o a lo mejor le pase nada más el plasma, o un anticuerpo precisamente, que requiere ahora con el COVID y con muchas enfermedades cuando están en auge, sobre todo cuando incrementa el riesgo de mortalidad, ¿qué es lo que hacen? Pues una persona que ya presentó la enfermedad, pues pide que le donen anticuerpos ya preformados, es decir, bueno, pues yo ya tuve la enfermedad, yo ya formé mis anticuerpos, te los voy a pasar a través de mi sangre, voy a donar mi sangre con anticuerpos que ya están preformados para que pues la centrifuguen, seleccionen estos anticuerpos y se los administren a esa persona, lo que se conoce como plasmaféresis. Entonces se puede hacer y no donarle todo el paquete globular. Aquí los laboratorios, pues eso es lo que trabajan, estudiar la sangre, separarla precisamente para, pues al momento en que la separan, la almacenan para lo que se necesite de ese paciente. Si se necesita todo el paquete globular completo, bueno, pues se le pasará.
Si se necesita fraccionar y pasarle un segmento, pues también. Entonces, lo que me interesa ver son los elementos formes. Adelante, por ahí vi una manita que se levantó. Una duda, las personas que poseen tatuajes sí pueden donar, ¿Sí? O no sea, afecta nada. normalmente por reglas que creo que deben de modificarse. A veces la sociedad genera tabús. Y ahorita ya, antes sí, porque no había una reglamentación. O sea, una persona que tatuaba, pues no tenía, sobre todo, pues permisos y no lo hacía con técnicas de asepsia y antisepsia. O sea, ahora sí que nada más les hacía el tatuaje, es así, pero a veces utilizaba los mismos instrumentos que utilizaban en otra persona. Y esas son formas en las que se transmitió durante mucho tiempo y fue un factor de riesgo de la hepatitis. Y una persona con hepatitis que no está controlada o que no lleva un tratamiento, pues no puede ser de un donante. Entonces, por eso se restringió que las personas que tenían tatuajes automáticamente no podían donar. Pero no es que no puedan. O sea, eso debe de cambiar, esa idea que a veces la población genera, decir, bueno, es que vemos una persona con tatuajes, es un delincuente o un expresidiario que estuvo en la cárcel, porque luego así piensa, pues un drogadicto. No, o sea, realmente ese cambio debe de tener la mentalidad de la gente. O sea, yo a lo mejor pues no me gusta, a lo mejor, pero no porque no me gusten, pues voy a generar sobre todo una opinión negativa sobre el tatuaje. A lo mejor más adelante quien diga me haga uno. Eh, María Luisa, adelante. Ok, gracias. Oiga, profe, pero aún así se puede donar después de unos años, ¿no? ¿De qué? Cuando las personas tienen tatuajes, ¿se pueden donar Es que sangre después de unos años o así? sí se puede, o sea, es que se puede donar siempre y cuando, lo importante es que cuando ustedes se vayan a hacer un tatuaje, que yo no lo veo mal, les digo, yo respeto mucho, o sea, a lo mejor no sea de que las cosas que me agraden del todo, por ahí de gustos en gustos y se respetan las opiniones, pero cuando alguien quiere hacerse un tatuaje, pida la certificación del lugar, que el lugar esté certificado como un lugar seguro, sobre todo porque a veces mucha gente por lucrar y por ahorrarse realmente pues no lo hace con técnicas higiénicas y a veces el mismo material que utilizan, sobre todo para hacer un tatuaje con una persona, lo utilizan para otra persona y así es como les digo, se transmiten enfermedades. Y luego la persona ya no sabe ni cómo obtuvo esa enfermedad, únicamente le empiezan a hacer estudios y resulta que le aparecen ciertas bacterias o virus en la sangre y dicen, bueno, ¿cómo llegó ahí? Pues muchos de esos llegaron a través de estas agujas que se utilizan en estos métodos de tatuaje. Entonces es importante, o sea, no es, lo importante es que sí se pueda donar, o sea, se puede donar una persona que presenta un tatuaje, siempre y cuando, bueno, pues conozca sobre todo y logre identificar que el lugar donde se lo realiza son con técnicas seguras. Incluso ahora el laboratorio, las normas de un laboratorio es decir, bueno, pues quieres donar, te tomamos una muestra, la analizamos y ya te decimos en sí si puedes ser donante o no. O sea, para no hacerlos a veces perder tiempo, porque ahora uno puede decir, bueno, pues yo quiero donar. Y dicen, sí, bueno, déjame, te tomamos una muestra, analizamos tu sangre y en base si no encontramos ninguna contraindicación para que tú puedas ser donante y que no es el tatuaje, podemos extraer la cantidad necesaria, que son aproximadamente 450 mililitros de sangre. Entonces, y ahí es donde ya la persona se vuelve un donante activo. Pero primero ahora los laboratorios justifican eso con una muestra de sangre. Porque hay personas que a veces dicen, bueno, pues yo no tengo tatuajes, pero pues no me quisieron como donante. Pues no porque tomaron una muestra y salió que tenías hepatitis, a lo mejor tenías sífilis o tenías otras enfermedades que te transmitieron y que tú pensabas que estabas asintomático. No porque esté asintomático y yo diga que estoy bien sano, pues es aparentemente, pero uno no sabe realmente qué microorganismos pueden estar en su sangre. Entonces, automáticamente, antes se daba mucho, era mucho el riesgo el que los bancos de sangre, sobre todo, pues recibían la sangre y no la valoraban y se la transfundían hacia otra persona. Y no solo le transfundían pues los paquetes globulares,
todo lo que necesitaba, sino también le transfundían bacterias. Entonces ahora ya son más meticulosos, hay más rigor en la valoración, sobre todo y en las reglas de transfusión, en los procedimientos. Entonces ya es difícil decir que antes una de las causas de hepatitis, la transmisión era por transfusión sanguínea, y normalmente se modificaron los lineamientos de la transfusión por parte de los laboratorios, y los procedimientos, les digo, se hicieron más rigurosos para evitar que esto fuera una causa. Después las causas también estaban relacionadas con los tatuajes, con el préstamo de jeringuillas de las personas que pues utilizan drogas precisamente pues inyectadas, que dicen, bueno, pues es mi amigo y comparto todo, que hasta mi jeringa con la que me inyecto también se la paso porque es mi amigo de, como dicen, de corazón. Entonces confío en tanto en él que pues aunque tenga cualquier enfermedad o no, pues que me la contagie, hasta eso quiero compartir. Entonces, y se transmitían muchas enfermedades. Entonces ahora ya no se da por un laboratorio, porque te hacen el estudio y ya te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes tales enfermedades, acude con tu médico a que te dé tratamiento. Ya después te volvemos a hacer el estudio, y si quieres ser un donante activo, bueno, pues bienvenido, siempre y cuando ya no tengas las enfermedades, porque es un riesgo de transmisión. Entonces, si es algo, o sea, que se ha modificado y que da seguridad, no solo a la persona que dona, sino sobre todo al que recibe ese paquete globular o ese segmento de la sangre. Y bueno, pues eso es lo que quería llegar precisamente, a llegar a los elementos formes. Vean, aprovecho aquí es algo que voy a hablar en su momento del riñón. El riñón regula el balance hídrico. Nosotros podemos, esa agua que nosotros encontramos, que es el 60% de nuestro cuerpo, vean, nosotros debemos de ingresar por día 2.3 litros, que es lo que debemos de tener de ingresos de agua al día. 2.3 litros. Estos 2.3 litros son los mismos que debemos eliminar. ¿Cómo ingresamos el agua? Pues el agua que bebemos al día, el agua bebible. Bebemos, podemos o debemos beber 2.1 litros diarios. Hay personas que dicen, bueno, pues yo tomo hasta 3 litros. Bueno, te puedes tomar 4, 5, 20, 15, 40 litros. Si tu riñón funciona correctamente, lo vas a miccionar, lo vas a orinar, no pasa nada. Adelante. Doctor, en niños, ¿cuántos litros aproximadamente deben de consumir de agua? Es variable. Normalmente ellos por las pérdidas es mayor, sobre todo depende de la etapa. Si es un lactante, si es un infante. Entonces, pero realmente es en proporción a las pérdidas. Como miccionan más, pues deben de consumir mayor cantidad de agua. Nada más que a veces con la lactancia ahí va precisamente el agua. Pero es en proporción sobre todo a la edad, en proporción al peso corporal, porque es también como en el niño es mayor la cantidad de piel, la proporción de piel, también se pierde más agua a través de la transpiración y la sudoración, por lo cual la ingesta debe ser mayor. Esto que 2.3 litros, bueno, es mínimo, debe de ser mayor el ingreso. Ah, ok, bueno, gracias. De nada. Entonces, tenemos las pérdidas, perdón, los ingresos deben de estar regulados por las pérdidas. Nosotros perdemos aproximadamente también 2.3 litros, pero no solo nosotros los bebemos en conjunto, el agua bebible 2.1 litros. Nosotros 200 mililitros se forman a partir de la oxidación de los nutrientes. Las aguas, como dicen, el agua oculta los alimentos. Una vez que se oxida en el cuerpo, dentro de la mitocondria, los procesos oxidativos de los carbohidratos, se forma agua. Y ahí están los otros 200 mililitros. Pero ¿cómo los perdemos? Precisamente porque esa agua, una vez que lo ingresamos, se va al plasma. Y una vez que se va al plasma, al espacio intersticial, precisamente al espacio intravascular, pues del plasma pasa las membranas capilares y pasa al espacio intersticial, que es lo que veíamos precisamente entre una y otra célula, que va de 10 a 11 litros, y de ahí al espacio intracelular, que ahí está lo que les decía, los 28 litros, que se encuentran en todas las células. Pues ahí está la distribución. Vean, en el plasma son de 3 litros a 5 litros lo que hay. Entonces, pero también se está perdiendo el agua. El agua se pierde principalmente por la orina. Nosotros estamos eliminando
aproximadamente 1.4 litros. Normalmente se pierde en niños también. La pérdida se regula precisamente aproximadamente de 1 mililitro, de 1 a 2, de 2 o 2 mililitros aproximadamente. Se van perdiendo por minuto y eso genera total o se da por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué es lo que se pierde por día? Y esas pérdidas es lo que genera precisamente el ingreso. Cuando hablemos del riñón, vamos a ver específicamente ya el balance, pero en promedio, les digo así rápidamente, a través del riñón perdemos 1.4 litros, a través del pulmón, que es a través de la expiración. Si ustedes se ponen frente a un espejo y expiran, pues van a ver que se empaña el espejo y dicen, bueno, ¿y por qué se empañó? Porque ustedes expiran vapor de agua, expiramos vapor de agua, sacamos agua a través de la expiración y lo que se elimina de agua con la expiración, con el sudor y con la piel con la transpiración, equivale aproximadamente a 700 mililitros. Entonces, si ustedes suman 700 mililitros, le suman 1.4 litros o 1400, tienen 200. Y las heces, a través de las heces, perdemos al día de 100 a 200 mililitros. Pues es una variable porque una persona puede tener diarrea y ese cuadro diarreico que presenta, pues de perder 100 mililitros a 200, puede perder hasta 1.5 litros. Y decir, bueno, tanto sí. Una persona con cólera puede tener más de 15 deposiciones de 150 a 300 mililitros. Imagínense, hasta 3 litros podemos perder al día. Pero una persona no se deshidrata si toma agua, si lo compensa. Entonces, normalmente hay fenómenos compensatorios. Yo puedo decir, bueno, pues me puse a correr y sudé demasiado, pues a lo mejor si no tomo agua, pues el riñón va a decir, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. En vez de eliminar 1.4 litros, ¿qué te parece si elimino nada más 800? Porque ya a través de la piel, en vez de eliminar 350, estás eliminando 600. Entonces hay fenómenos compensatorios para tratar de evitar la deshidratación, siempre y cuando la persona no toma agua. Pero si la persona, tras el sudor, que normalmente cuando uno corre y suda, a pesar de también respira más rápido y elimina también mayor cantidad de agua a través de la expiración, pues le da sed. ¿Y qué va después de correr? Pues lo primero que hace es correr a la fuente de agua y toma agua. Y compensa la pérdida. Entonces hay un equilibrio, una regulación entre los egresos con los ingresos a toda edad. Entonces en un niño, como defeca mayor número de veces, pues esa defecación, sus heces son más blandas, son más líquidas, son más abundantes, por lo cual las pérdidas de agua a través de las heces respira mucho más rápido, tiene una mayor proporción de piel, sobre todo, y también micciona más veces al día, por lo cual, por lo mismo, pues consume agua en mayores cantidades, sobre todo cuántas veces durante la etapa de lactancia, cuántas veces se come al día el niño, durante 24 horas, cada 3 horas. Imagínense 8 veces de alimentación. Entonces, ¿por qué? Porque aumentan sus pérdidas, tiene que incrementar su ingreso. Entonces, debe de haber un equilibrio precisamente entre los egresos y los ingresos. Y bueno, también hay 1000 equivalentes. Esto te lo menciono. Hay otros iones que también están en los espacios. Ustedes lo van a ver en fisiología detenidamente. Los elementos, los electrolitos que normalmente generan la osmolaridad en el plasma. Aquí están, yo se los dejo aquí en el material. Está el sodio, el potasio, el cloro. Y aquí están los valores que deben de conocer. Ustedes, sobre todo, porque cuando hacen una prueba de laboratorio, dicen, ¿cuántos 1000 equivalentes de sodio tiene? Pues lo que valoran es el espacio intersticial, 135 a 145 mil equivalentes litro. ¿Cuántos tiene de potasio? 3.5 a 5 mil equivalentes litro. ¿Cuántos tiene de calcio? Entre 8.3. Aquí normalmente manejan en miligramos. Precisamente aquí están manejados en 1000 equivalentes, pero normalmente en la mayoría de los laboratorios se maneja en miligramos el calcio, que es aproximadamente entre 8.2, 8.3 a 10.5. En este caso miligramos sobre decilitro, y cada uno igual. El cloro 98 a 109. Entonces ahí están los rangos. Aquí se ponen, aquí en esta tablita están un promedio aproximadamente. Y ahí están los ingresos, vean, la ingestión, lo que les comentaba, 200, metabolismo 200 mililitros y las pérdidas,
transpiración 350, respiración otros 350, el sudor 100, S 100 y orina 1.4 litros, 2.400 mililitros por día. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, regresamos rápidamente a los elementos formes de la sangre. Yo les comentaba, en el caso de los elementos formes de la sangre, pues ya estamos en lo que es el 45% del plasma. Ahí estamos. Adelante, por ahí veo una manita levantada, no sé si quería preguntar algo, adelante. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, adelante. Bueno, eso fue lo que mencionó fue con relación a cómo nos hacemos del agua de nuestro cuerpo. Pero bueno, ¿cuántos litros podemos consumir al día sin que tengamos alguna afectación? Pues si hay una función renal adecuada, pues puede consumir 10, 15, 20, 30, 40 litros. Los va a orinar. El riñón lo va a eliminar. Usted va a tener una orina más diluida. Si usted deja de tomar agua por un día o por 2 días, la cantidad de orina que usted va a eliminar va a ser menor para evitar una deshidratación temprana. Y lo que va a hacer es que va a dejar de perder agua por otras vías. Entonces se compensa. Siempre y cuando la función renal, que es el principal compensador, esté funcionando bien el riñón, pues no pasa nada. A lo mejor no es lo mismo la función renal de una persona de 20 años o de 35, 40, que una persona de 40 en adelante, porque después de los 40 años se va perdiendo el 10% de la función renal. Imagínense, si se pierde el 10%, una persona que llega a los 90 años llega con insuficiencia renal fisiológica. Llega como si nada más le estuviera trabajando un riñón, pero realmente los 2 riñones le están trabajando al 50%. Es una persona ya de un adulto mayor de 90 años, pues ya no puede decir, bueno, pues me quiero tomar 10 o 15 litros de agua porque tal vez tarde más en eliminarlos y eso le va a generar edema. El agua se va a quedar sobre todo retenida en ciertas partes del cuerpo y eso le puede provocar una obstrucción circulatoria. Entonces, pero un joven no, un joven puede tomarse 10, 15 litros, lo va a orinar. Así como se lo tome, va a estar en el excusado a cada rato miccionando. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Por ahí veo otra manita levantada, adelante. ¿A qué se debe cuando una persona consume mucha agua, pero no, como le digo, no la desecha? Bueno, como no entiendo por qué no la va a desechar, pues es algo fisiológico. Por eso, depende de su riñón que Sí. tenga algún problema. Sí, o sea, aquí el riñón debe de filtrar, o sea, lo que nosotros bebemos, que ingresamos, la pérdida se debe de compensar a través del riñón. Si una persona tiene insuficiencia renal y esa agua, dicen, bueno, pues se tiene que movilizar por una parte, si no se elimina por el riñón, pues a menos de que se esté eliminando por otra vía. Es decir, bueno, pues la persona a lo mejor presenta un sangrado o la persona pues tiene un cuadro diarreico o está sudando demasiado, pues puede hacer que no le esté eliminando por el riñón. Entonces, pero esa agua que nosotros bebemos se debe de eliminar por una parte. Si hay un balance negativo en la eliminación, quiere decir que hay un problema precisamente a nivel renal o a nivel de la capacidad respiratoria, porque si una persona no respira también de forma adecuada, si no inspira y no expira, pues también es una disminución, un balance negativo. Entonces hay que buscar cuál es la causa o cuál es la falta de pérdida. Casi siempre es por problemas renales, porque es ahí donde se pierde mayor cantidad. Entonces ahí habría que hacer estudios, habría que hacerle en este caso, una química sanguínea y valorar la creatinina para ver si hay un dato de insuficiencia renal. Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues pasamos a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es muy interesante hablar de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque son los que transportan realmente una proteína en su interior.
esa proteína se llama hemoglobina. Déjenme seleccionar un color para ir marcando. Ahí subrayando nada más. Entonces, ahí está la palabra clave, hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. Es la que le da el color al eritrocito, que se vea rojo. Ahí vemos el eritrocito, se ve como si fuera una dona. Entonces, es un disco bicóncavo. Se ve en un corte, se vería así. Se vería de esta manera. Bicóncavo. Ahí se vería el eritrocito. Esta parte más externa que vemos, pues tiene un mayor grosor, 2.5 micras en comparación a la parte central. Vean, el eritrocito transporta precisamente el oxígeno. Una vez que nosotros inspiramos, el oxígeno viaja desde la cavidad nasal hasta el alveolo y del alveolo se difunde a la sangre, pasa a la sangre y de ahí pues es captado por el eritrocito, principalmente por la hemoglobina. Pero es porque la hemoglobina no tiene otra. Ahora sí es como decir cuando la chica o el chico dice, bueno, pues es que pues tengo 3 opciones, pues con 3 personas estoy interactuando, pues para ver, agarrar pareja, y de repente, pues el que quiere, pues no da luces de que pues hay una intención de que formen una relación, un noviazgo. Entonces a veces pues se queda con lo que hay, más no con lo que quiere. Lo mismo le pasa a la hemoglobina. La hemoglobina realmente se queda con el oxígeno porque es lo que hay en el medio ambiente. De todos los gases es el que más tiene presión. En este caso es ahora sí que el que sería el más guapo de los 3 o de las 3 la más guapa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La hemoglobina transporta el oxígeno porque tiene más afinidad que a otras moléculas, a otros gases. Pero cuando nosotros respiramos, no solo introducimos oxígeno, introducimos nitrógeno, también introducimos otros gases. Pero el que tiene más afinidad a la hemoglobina para su transporte es el oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando incrementa el monóxido de carbono? El monóxido de carbono en el ambiente es nulo, o sea, no hay. Pero cuando hay un incendio o cuando pues se da los procesos de, sobre todo de combustión, se empieza a formar monóxido de carbono. Por ejemplo, una persona que de repente escuchan ustedes en la televisor, en las noticias, se quedó dormido en el carro y falleció. O se encerró porque hacía mucho frío, prendió la chimenea y se murió. Bueno, ¿y por qué se murió? Porque las concentraciones precisamente de monóxido de carbono incrementan. Y estas concentraciones igualan las concentraciones de oxígeno en el ambiente. Y al momento en que se igualan las presiones de oxígeno y monóxido de carbono, se empieza a inspirar, se empieza a introducir el monóxido y oxígeno y otros gases al interior del árbol bronquial. Pero resulta que al momento en que la hemoglobina dice, bueno, pues ahora sí está el que me gusta, al que tengo afinidad, y desplaza el oxígeno, dice, bueno, pues el oxígeno ya no, ahora sí está el que me agrada, porque el monóxido de carbono tiene 300 veces más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno, y termina siendo desplazado. El problema es que el monóxido de carbono no nos sirve a nosotros para nada. El monóxido de carbono pues no sirve para la oxidación de los carbohidratos, lípidos y proteínas y formar energía, y la persona fallece. Entonces, la hemoglobina se encarga del transporte de gases. ¿De qué gases transporta? Principalmente por la presión y la presencia que hay en el medio ambiente. Pues transporta de entrada de la periferia a cada una de las células el oxígeno, pero también los productos en este caso, de oxidativos que se llevan a nivel celular, los productos de degradación de esta oxidación mitocondrial, se forma el CO2, el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, gracias a una sustancia que es la anhidrasa carbónica, pues le dicen al glóbulo rojo, ¿sabes qué? Pues ya que vas para allá de regreso a la circulación, pues llévate al CO2, porque ya no lo necesitamos, es un producto de desecho. Y el eritrocito se lleva al CO2, lo regresa y una vez que llega al alveolo, pues lo avienta. Dice, bueno, pues ya que tú me vas a dar un oxígeno, yo también te entrego, hacemos un trueque, ¿qué te parece? Tú me das al oxígeno, le dice al alveolo y yo eritrocito y hemoglobina te vamos a dar otro gas, te lo intercambiamos. Tú dame el oxígeno porque yo lo voy a llevar a la célula y la célula te manda este regalo a ti, que es el CO2.
el dióxido de carbono para que lo elimines tras el proceso de expiración. Y así se da el intercambio de gases. Pero es la hemoglobina precisamente que se encarga del transporte de los gases en el interior de la sangre. A ese fenómeno se llama perfusión, no se llama ventilación, porque una cosa es la ventilación, que es el movimiento de un gas con otro gas en el tracto ventilatorio, en este caso en el tracto respiratorio, desde que yo lo ingreso en la cavidad nasal, pasa a la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, hasta el alveolo. Ahí estamos hablando de ventilación. Pero ya cuando los gases pasan para difundirse en un medio líquido, como es la sangre y como es el eritrocito, ya no se llama ventilación, ahí se llama perfusión. Y se los digo de una vez porque ustedes van a escuchar en su desempeño clínico decir, bueno, pues es que el paciente está bien perfundido. Hay una buena perfusión de oxígeno. Dicen, bueno, ¿y por qué perfusión? Porque quiere decir que hay una buena distribución de oxígeno en la sangre. Pero no pueden decir, bueno, pues el aparato, el alveolo o el bronquio está bien perfundido, porque es un término incorrecto. Quiere decir, se dice, está bien ventilado. Quiere decir que hay un buen movimiento de gases a nivel bronquial. Una cosa es que un gas se desplace en un medio de otro gas y la otra es que un gas se desplace en un medio líquido, que es completamente diferente. Entonces, pasando precisamente a la morfología de los eritrocitos, vean lo que les decía, el diámetro del eritrocito son de 7.8 micras, con 2.5 micras en el espesor y 1.5 en la parte central. Por eso les digo, es un disco bicóncavo. En la parte central está más, sobre todo, más delgado que en la periferia. Vean el volumen del eritrocito es de 90 a 95 micras cúbicas. Realmente las formas del eritrocito pues le da la oportunidad de aplanarse, de modificar su tamaño, aunque no tanto, porque si se modifica o se aplana demasiado se rompe. Y el eritrocito solo tiene como vida media 120 días. En 120 días es un eritrocito que nace, ahora sí que es un eritrocito niño, joven, adulto, anciano y fallece. Entonces, esa es la vida media, en 120 días se da todo ese proceso. Tanto hay eritrocitos que van creciendo, que van madurando, como hay eritrocitos que van muriendo. Hay un recambio constante cada 120 días de los eritrocitos, no todos de golpe, ¿verdad? Porque si no, imagínense, se cambian de golpe, pues la persona se moría en un momento y tendría que volver a revivir, ¿no? O sea, mientras unos están en etapa de maduración, otros están en envejecimiento, otros están en recambio, otros están formándose, entonces hay un recambio progresivo de los glóbulos rojos. ¿Cuál es la cantidad de eritrocitos que tiene una persona por milímetro cúbico? 5.2 millones en el hombre, que puede ser más menos 300,000. Y quiere decir que puede ir aproximadamente de 4.9 a 5.5 millones en el varón. Y en la mujer va aproximadamente de 4.7 más menos 3 millones, que estamos hablando aproximadamente de 4.4 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Realmente, por género, el varón tiene mayor cantidad de eritrocitos, pero realmente no determina tanto la importancia el género. La importancia está determinada por la altitud. Las personas que viven en una ciudad con mayor altitud tienen mayor cantidad de eritrocitos y hemoglobina que una persona que vive sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque hay menor, sobre todo, hay una mayor presión, sobre todo a una mayor altitud, y una menor cantidad de oxígeno por la contaminación también a mayores altitudes. Entonces hay mayor presión parcial de gases, por lo cual la forma en la que la hemoglobina va a obtener el oxígeno pues va a ser más difícil. Entonces, por lo cual se tiene que compensar la hemoglobina y el eritrocito se reproducen más rápido, sobre todo en la médula ósea roja, para tratar de compensar las deficiencias del oxígeno. Mientras que sobre el nivel del mar disminuye la presión parcial de los gases en el ambiente, por lo cual pues hay mayor cantidad de oxígeno y la hemoglobina dice, bueno, pues me relajo, no hay necesidad de producirnos tanto, si podemos llevar, hay bastante oxígeno para transportar. Entonces eso hace una diferencia, por eso es importante siempre saber el sitio donde la persona reside. ¿Por qué? Porque yo como persona que vivo sobre el nivel del mar, que tengo un valor a lo mejor de hemoglobina que es bajo, es decir, tengo de 12 a 14
miligramos sobre decilitro de hemoglobina, voy a la capital y me accidento, me bajo del autobús de repente y me atropella un camión, otro camión, y me voy al hospital, me van a hacer estudios, me dicen, bueno, pues ya le tomamos laboratorios y tiene la hemoglobina baja, está anémico, y yo, bueno, ¿por qué anémico? Pues nadie me preguntó si era residente del Estado de México, o nadie me preguntó de dónde era originario. Entonces, porque no, la hemoglobina no se va a modificar de la noche a la mañana, se modifica en 120 días. Entonces, como las personas en los equipos de fútbol, los equipos deportivos dicen, bueno, pues vamos a aclimatarnos. Yo digo, bueno, ¿qué es esa palabra de aclimatarse? O sea, no van a ir en 3 días que vayan a reconocer la cancha, van a modificar su hemoglobina. O sea, no va a pasar eso. Para aclimatarse tendrían que ir 120 días antes y se acabó la temporada a lo mejor. Entonces realmente no sirve. O sea, por eso cuando un deportista se prepara para una competencia importante, se prepara por meses antes y se va a lugares donde hay una mayor altitud para tener una mayor competitividad. Entonces, para tener una mayor concentración precisamente de glóbulos rojos, porque la altitud sí juega un papel importante, no tanto el género. También la edad juega un papel importante. Los recién nacidos tienen mayor nivel de hemoglobina y de glóbulos rojos. Estamos hablando que el nivel de hemoglobina en un recién nacido puede ir hasta de 18 a 20 miligramos sobre decilitro, mientras que en una persona normal, pues dependiendo de la altitud, les digo, sobre el nivel del mar puede ir de 12 a 14 y en lugares con mayor altitud puede ir de 14 a 16. Entonces varían 2, 3 miligramos sobre decilitro por altitud. Y depende entre mayor altitud, más varianza. ¿Quién se encarga de la producción del glóbulo rojo? Pues dentro de la vida embrionaria, el saco vitelino, pero el saco vitelino dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar con esa responsabilidad. Vamos a pasarle al hígado ese papel, que el hígado se encargue de producir los glóbulos rojos. Y en los siguientes 3 meses, el hígado y el vaso se encargan de producir los eritrocitos para el feto en la vida intrauterina, pero ya casi al último mes, ya para dar el inicio del trabajo de parto, ¿y sabes qué? Vamos a pasarle esa batuta, vamos a pasarle la oportunidad de que se encargue de producir los glóbulos rojos a la médula ósea, que se encuentra, pues ese tejido se encuentra dentro del hueso, de los huesos, la médula ósea roja, y ella es la que se queda con esa función en la vida extrauterina. Es la médula ósea roja que se encarga de la producción. Este tejido que está en los huesos largos y en todos los huesos son células madre totipotenciales, células madre que pueden producir tanto un glóbulo rojo, una plaqueta, un glóbulo blanco. O sea, tiene esa capacidad, por eso es una célula madre totipotencial, porque forma células comprometidas con una línea o con un estirpe en específico, por lo cual, por eso luego han escuchado, bueno, pues es que le trasplantaron, le hicieron un trasplante de médula ósea, pues ¿qué le querían trasplantar? Pues células con capacidad de producción de glóbulos rojos, porque luego hay personas que pues no tienen esa capacidad, tienen lo que se llama un cáncer de sangre, que se llama leucemia. No quiere decir que no se produzcan, sí los producen, pero no maduran los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le trasplantan, le transfunden precisamente, hacen un trasplante de médula ósea de un hueso a otro, de una persona a otra, que sea compatible y pues se da la producción. Adelante, por ahí vi una manita levantada. Profe, ¿la leucemia a qué se debe? O sea, hay muchos ¿qué hay factores. ocasiones? Sí, si quiere terminar la pregunta, dígame. Me dijo que había que... Ajá, porque algunos, bueno, yo he visto que algunos casos dicen que tienen leucemia, pero ahora sí que hereditaria. ¿Sí? Y algunos nada más así dicen que les da leucemia, pero ¿a qué se debe? Sí, es una incapacidad, sobre todo, parte es hereditaria, otros factores importantes, sobre todo, es procesos de mielodisplásicos. ¿Qué quiere decir? Que la médula ósea va perdiendo esa capacidad funcional. Entonces, ¿qué puede ser por problemas de desnutrición severa, grave? Pueden ser también secundarios a radiación, a fármacos que la mujer tome durante el embarazo. Entonces, pueden ser muchos factores, entre los más importantes son los hereditarios.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que no exista la médula ósea, sí, pero el problema es que la médula ósea produce células, pero son células inmaduras, que les da la oportunidad de que vayan madurando, sino que a veces esos glóbulos inmaduros, por ejemplo, el glóbulo rojo, para que pueda madurar, tiene que esperar 10 días para poder llegar a tener una maduración. Entonces, la célula madre, la célula en este caso de la médula ósea, dice, bueno, pues ahí está, ya te generé el proeritroblasto, pues espera que madure aquí mismo y ya una vez que maduras en 10 días te sales y te vas al vaso sanguíneo. Lo mismo pasa con el glóbulo blanco, que es lo que se llama leucemia. El problema es que ese glóbulo blanco, ese megacariocito no madura, se queda inmaduro, que se llama leucemia de blastos, porque son células inmaduras que salen así inmaduras al exterior. O sea, ya no las retiene la médula ósea. Dice, bueno, pues es que no, ya no van a madurar, que se vayan así al interior de los vasos sanguíneos. El problema es que esas células inmaduras en los glóbulos blancos no son funcionales, no hace la función de defender a todas las células del cuerpo. Y ese es el problema de la leucemia, por lo cual pues se le da un trasplante de médula ósea funcional que tenga la capacidad no solo de producir el glóbulo blanco, sino que ayude a la maduración de esa misma célula para que se libere completamente madura. Y si detectan luego la leucemia, ¿tiene cura? ¿Sí? La leucemia linfoblástica en niños tiene cura. Normalmente antes era muy difícil porque los medicamentos que se utilizaban eran muy costosos. Cada una aplicación normalmente estaba entre 50,000 a 80,000 pesos por una dosis mensual. Entonces era ahora sí que enfermedad de ricos y esos ricos se hacían pobres. Pero ahora no. Ahora realmente son de las leucemias en niños, la leucemia linfoblástica aguda tiene buen pronóstico. El 95% de los niños tratados con fármacos precisamente, específicamente para la leucemia, se curan. Entonces hay una cura. En el caso hay otras leucemias que son los del adulto, que son las leucemias mieloblásticas. Y hay 8 tipos diferentes. Hay una clasificación, ustedes más adelante lo van a ver como patología, que son leucemias sobre todo, en este caso, no del tipo linfoblástica, sino mieloblásticas y bueno, tienen mal pronóstico en el adulto, tienen un grado de mortalidad mayor al 45%, entonces son las que tienen el pronóstico, en niños no, en niños tienen buen pronóstico, les digo, solo el 2% pues tienen complicaciones, normalmente el 95% remiten, se curan. Gracias, profe. De nada. Entonces, ya para terminar esta etapa, durante los primeros 5 años, los huesos largos son los que tienen una mayor concentración de médula ósea roja en el interior, en las partes de las diáfisis, pero conforme se va dando precisamente el crecimiento hacia los 20 años, estos huesos ya no tienen la capacidad, sobre todo de mantener esta producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas, entonces se la dejan a ciertos huesos, como son las vértebras, como es el esternón, como son las costillas y como es el hueso coxal, que los voy a por ahí, les voy a generar esa clase, precisamente ese video para que lo vean. Les voy a compartir también algunos videos de anatomía de disecciones del cuerpo humano para que los vean, están muy interesantes. Véanlos, revísenlos, tanto videos generados por un servidor con el software de anatomía que vamos a utilizar la siguiente semana para verlo macroscópico, y les voy a adelantar lo que es el aparato, el sistema musculoesquelético de forma macroscópica. Les voy a hablar de todos los huesos, precisamente del cuerpo humano, en general, no particularidades, porque me puedo llevar mucho tiempo, puede ser un video hasta de 10, 12 horas, de hablar de puros huesos. Entonces, pero lo más importante, entonces vamos a hablar los puntos más relevantes, tanto de huesos, articulaciones y músculos, y del aparato cardiovascular, para darle la oportunidad la siguiente semana a abordar el aparato respiratorio, digestivo, renal. Por ahí les voy a, estén al pendiente de las tareas, sobre todo porque necesito que tengan una imagen de la nefrona, porque voy a explicar la función también de la nefrona, del riñón, no solo hablar del riñón, sino de la estructura anatomo-funcional. Y también por ahí les voy a encargar otra tarea que se relaciona con una tablita de los pares craneales, para que los identifiquen cuáles son los nervios craneales, el número, el nombre y cuál es la función, para que vayan relacionando las funciones, porque lo vamos a ver al final en el sistema nervioso central. Entonces son 2 tareas, por ahí nada más estén atentos a ellas para que las trabajen
van a estar apareciendo entre más tarde, lo más probable es que las genere, que se activen para mañana a primera hora y van a tener todo el domingo, desde el domingo hasta el próximo sábado, para realizarlas. Incluso no se van a vencer el sábado, todavía van a tener el domingo y el lunes hasta el día del examen para que se dé el vencimiento. El cuestionario también les va a aparecer mañana para que lo vayan contestando poco a poco. Algunas ya se contestan con el contenido de estas sesiones. Las otras se van a ir contestando más adelante. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cesli. Sí, profe, ¿se van a subir automáticamente las tareas? ¿O usted Sí. ya las va a ir viendo? Sí, yo las tareas, yo las genero, las asignaciones, les aparecen el día de mañana, a ustedes les van a estar apareciendo las notificaciones y ustedes conforme vayan haciendo la tarea y lo reenvíen la tarea en la asignación, las tareas van en las asignaciones, el resumen y el cuaderno, ustedes conforme lo vayan generando, se va a ir quedando guardado, ya sea que me lo estén generando en el bloc de notas o en un archivo de Word. En el archivo de Word, y si lo están haciendo escrito y le van a tomar evidencia, bueno, pues ya lo envían hasta el final, no pasa nada. Lo pueden enviar hasta el día del examen, que va a ser el lunes. Entonces no pasa nada, ya ahí en ese momento lo envían. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, yo, para el de las tareas, ¿qué dijo que teníamos que poner al principio? Los valores, o algo así había dicho, que teníamos que cortar y pegar. Bueno, en el caso del cuaderno, no sé si a eso se refiera. Ajá, Al sí, cuaderno eso. tienen que poner los criterios de evaluación, que por ahí están en un anuncio, en una asignación que les generé. Ahí les puse un Ok. anuncio, una publicación les generé y ahí vienen criterios de evaluación. Viene también el programa que deben también ponerlo. Por ahí cuando les aparezca a ustedes la asignación de cuaderno, a lo mejor muchos digan, bueno, pues es que ya apareció la asignación del cuaderno, pero yo no voy a trabajar en la asignación. Yo estoy trabajando en el bloc de notas. No es necesario que me lo suban en las dos partes. Si ustedes están trabajando en el bloc de notas, nada más cheque la asignación. Digan, bueno, pues ahí están los criterios, que es lo que va a evaluar el docente, qué es lo que me pide, y ahí les dice, bueno, que debe de tener los criterios de evaluación, el programa y el resumen de los temas revisados en clase. O sea, nada más es para que ustedes vean cuáles son los criterios a evaluar del cuaderno, pero no es necesario que lo suban si ya lo están trabajando en el bloc de notas. Si lo hago en libreta, también tengo que poner todo lo del programa, ¿no? ¿Sí? Nada más Ok. que igual si quiere, puede pues tomarle foto o escanearlo y pegarlo. O sea, pues yo les trato de facilitar eso. O sea, si lo están haciendo en libreta, pues está bien. O sea, nada más que bueno, tardan más en traslapar la información. Entonces, Sí. si gustan hacerlo virtual, bueno, pues es más rápido porque cortan y pegan y se dedican más a leer. Ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, ¿En qué tenemos que poner la presentación, no, sí, Los criterios de evaluación en el cuaderno, no, la otra, como el programa. donde va el nombre y Sí, la presentación la es materia, exclusivamente para su cuaderno, nada más. para el cuaderno. Sí, el cuaderno es como si fuera un Ok. cuaderno igual de la materia, de cualquier materia, pues ahí Sí. le van a poner una presentación, los criterios de evaluación, el programa y ya el contenido. Ok. Disculpe, el cuaderno, si lo hacemos virtual, ¿lo tenemos que subir a la plataforma aquí a Teams? Sí, ahí en el blog de notas les aparece. Les aparece Ah. blog de notas y les aparece una carpeta con su nombre. Ah, O vale. si no lo quieren cargar así al blog de notas y lo quieren hacer en un archivo de Word, abren un archivo de Word de su equipo y ahí lo trabajan. Nada más al final me lo cargan a la asignación, ya cuando terminen. Ah, ok, Ah, está bien. Profe, ¿tenemos que poner imágenes o algo en específico? Es opcional, las imágenes no, yo me interesa el resumen, el análisis que ustedes hagan de la información. Algunas, si se dan cuenta, algunas cosas de las diapositivas que yo les estoy generando, vienen algunas cosas en rojo, otras vienen marcadas en azul, en amarillo, que es lo más importante. Pueden ustedes decir, bueno, pues eso yo también creo que es lo más importante y lo voy y nada más corto y pego eso. Pues también es válido, pues no pasa nada. Pero si le quieren poner una imagen, lo pueden hacer. Si no, bueno, pues lo dejo a criterio de ustedes. Yo lo que reviso es la información, que claro que si alguien me pone un diseño también se debe de tomar en cuenta, sobre todo el que una persona se esmere, genere una mejor
sobre todo un mejor diseño para su cuaderno, bueno, también se toma en cuenta. Pero lo que me importa principalmente es la información. ¿Dudas? El maestro del programa, Entonces, dígame, ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? el programa nada más traslaparlo, Mm, pasarlo a la variante que usted vaya a trabajar de cuaderno escrito, en blog de notas o en archivo de Word. Debe de estar ahí. Ah, ok. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, si yo lo hago en libreta, de ahí las fotos se las puedo escanear y mandárselo, bueno, convertirlo a PDF y de ahí, ¿a dónde se lo tendría que mandar? De ahí lo puede cargar al archivo que va a aparecer, que va a decir cuaderno, que va a aparecer el día de mañana. Va a decir asignación, cuaderno y reenviarlo ahí. Si no le permite, porque a lo mejor el archivo en PDF está muy pesado y usted lo quiere enviar y dice no se puede, que no le permite, lo que puede hacer es enviármelo por chat privado o lo puede cargar al blog de notas, arrastrarlo al blog de notas y ahí pegarlo automáticamente. Yo ahí me va a aparecer, al momento que yo entro a su blog de notas, me va a aparecer su archivo de PDF y ya yo lo abro, lo descargo y lo reviso. Ah, ok, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que yo. Si lo hago en libreta, ¿puedo imprimir lo del programa y pegarlo? Sí, pegarlo, no pasa nada. Ah, ok. No se Gracias. preocupe. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Adelante. Con lo del cuestionario, lo del cuestionario, la parte que no hemos visto, ¿cómo ahí se va a hacer? ¿No se va a No, pues lo van a contestar contestar. o lo tenemos que contestar? No, lo van a ir contestando en la otra clase, poco a poco. No se preocupe, no se los voy a pedir, o sea, se los voy a pasar para que lo vayan contestando lo que ya vimos. Pero no les voy a exigir a lo mejor ya que lo tengan listo para el sábado, ¿no? O sea, lo van a tener, cuando menos van a tener todo el resto del sábado y el domingo para que lo vayan contestando porque les va a servir para su examen. Igual lo voy a solicitar hasta el día lunes, hasta las 23:59 horas. Entonces tienen todo el tiempo. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Las tareas que va a poner son a mano, ¿verdad? Bueno, en el caso si la imagen de la nefrona sí es a mano, con los elementos que la componen, las partes, por ahí nada más pueden ustedes ahí ver los libros que les compartí, buscar la nefrona, o poner en el texto, textear ahí en el caso del internet, poner nefrona y ahí les aparece la imagen de la nefrona, la dibujan, esa sí es a mano, aclaro. De todos modos, ahí en la asignación les aparece todo lo que son las indicaciones y pues póngale color, no sean tan malos. No me lo dejen pálido porque para anemia pues nada más por falta de hemoglobina, no por falta de color. Entonces, no me lo dejen anémico el dibujo. Entonces póngale ahí color, póngale los nombres, por favor, identifique las partes porque es lo que quiero que se aprendan. Yo voy a hablar de la función, que es lo difícil. Y la otra es una tablita. La tablita es una tabla en la cual nada más pueden rellenar de forma virtual. Si alguien dice, bueno, pues yo quiero traslaparla, la tabla escrita, bueno, lo pueden hacer, no pasa nada. Nada más que hay que completarla y volverla a reenviar, ya sea que lo contesten ahí mismo, texteado, o que la traslapen a su cuaderno y ahí le toman imagen, la evidencia y lo reenvían. Ah, ok, gracias. De nada. Maestro, las Dígame. actividades nos van a aparecer aquí en la plataforma. Les aparece Ok. mañana a primera hora, entre las 7 y 8 de la mañana. Gracias, maestro. De nada. ¿Alguna duda, pregunta? Esas tareas sí son para el sábado que viene, ¿verdad? Sí, las dos tareas sí. Cuando menos Ok. porque sí me interesa que tenga ya la nefrona en su mente. Y ya sepan cuál es la forma de la nefrona, porque voy a estar hablando de las partes. Si no, no me van a entender. Y la nefrona es algo complejo. Entonces, sí, esa sí es para la siguiente sesión. Y en el caso de la tabla de los nervios craneales, pues no es tan obligatorio, no la voy a calificar el próximo sábado, pero si la revisan, pueda que tengan una mayor idea de lo que voy a estar hablando, porque lo vamos a estar viendo en el software de anatomía. Aparte, les voy a enviar unos videos. Son videos muy cortitos, son videos de 3 a 5 minutos, para que vean el recorrido de los nervios craneales.
de todo el nervio vago, el nervio hipogloso, el glosofaríngeo, el facial, el trigémino, oculomotor y así sucesivamente, desde el 0 hasta el número 12. Se los voy a enviar, se los voy a adelantar para que los vayan revisando. Son videos muy interesantes, son disecciones realmente por parte de un médico, sobre todo militar. Por ahí algunas cosas, hay un problema en pronunciación, pero bueno, no son mínimos, son los detalles mínimos que no son tan relevantes, pero son muy buenos los videos. Entonces, para que los revisen. Entonces, chequen los libros porque les van a ayudar precisamente al repaso. ¿Dudas? ¿Preguntas? En sí solo serán 3 actividades, lo del cuaderno y las 2 que van a aparecer mañana. Sí, el cuaderno, las 2 tareas y su cuestionario. Acuérdense, el cuestionario también es importante. El cuestionario es de todo, ¿verdad? Sí, es de todo. Entonces, aquí lo importante del cuestionario que lo contesten no es porque lo vaya a calificar ya la próxima semana, pero sí les va a servir si lo contestan para su examen, porque gran parte de las preguntas de ahí del cuestionario están ahí ocultas en el examen. ¿El cuestionario también nos va a aparecer o lo vamos a hacer? No, les va a aparecer a ustedes vale. las preguntas, nada más falta que contesten con la respuesta. Ok, está bien, gracias. Mañana les van a aparecer 4 asignaciones, 2 tareas, el cuestionario y la de su cuaderno. O sea, ninguna se vence para mañana, todas se vencen hasta el día del examen. Ok, profe. Muy bien, pues fue un gusto saludarles. Espero que haya sido de su agrado la materia, que hayan pues entendido, se haya entendido esta información. Por ahí les voy a hacer la grabación de unos videos y les voy a ir avisando. Y bueno, pues esperemos ya la próxima semana trabajar en el software de anatomía. Si puedo más adelante se los comparto, claro está, no hay ningún problema. Les comparto el software, nada más que está un poco pesado. Tardo muchas veces hasta 1 hora en cargarlo a Teams y se alenta mucho. Pero ya cuando finalicemos la clase, se los comparto para que ustedes quieran revisar en este software de anatomía, sobre todo más adelante, porque van a ustedes llevar materias de patología, otras materias que requieren la retroalimentación anatómica. Bueno, pues ahí lo pueden hacer. Es bastante interesante ese material. Entonces, bueno, pues agradezco mucho su asistencia, que tengan una bendecida tarde, un bendecido sábado, un bendecido domingo y nos vemos el próximo sábado. Les comento nada más, no inicie la clase, denme oportunidad a que yo el sábado, a veces de repente luego activo la computadora y a veces me ha tocado casos que se me reinicia por otros programas que tengo, se me cierra y tardo otra vez en activarlo. A veces me desfaso a lo mejor unos minutos, pero esperen a que active la clase, para que inicie, porque yo les pongo título. Entonces les pongo el título a la clase, porque a veces de repente entro a la clase y hay como 3 o 4 clases diferentes. Entonces, pues yo con todo el dolor del mundo, que ya hicieron su clase, ustedes que ya empezaron ustedes la clase, pues tienen que incorporarse a la que yo realizo. Entonces esperen a que aparezca para que se puedan incorporar. ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho. Gracias, Nos vemos. doctor. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buena Vemos. tarde, gracias. Hasta luego. Igualmente, bendecida tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar presentes.